¿cierto? Habíamos dicho que tiene esta parte exocrina, que es la que nos va a interesar a nosotros ahora en este proceso de digestión. ¿De qué está conformado este jugo pancreático? Vamos a tener la participación, por ejemplo, de la enzima secretina, que nos va a ayudar a generar que este jugo tenga una consistencia más líquida, sumado a la colecistoquina, que es otra enzima que va a estimular la liberación de ciertas enzimas y proenzimas del lugar, ¿ya? ¿Como cuál? Como el tripsinógeno. Habíamos visto en el estómago el pepsinógeno, que dijimos era un zimógeno. Este es otro zimógeno que se libera en el intestino delgado, en el duodeno, y es el tripsinógeno que se transforma en tripsina. Y esta tripsina también va a participar en la degradación de las proteínas, pero sobre todo ayudando a la liberación de aminoácidos como la lisina, arginina. Vamos a volver de una liberación de la amilasa, que habíamos dicho se liberaba o se producía en la saliva. Vamos a tener que acá nuevamente se va a producir esta enzima, que es la amilasa, para poder degradar los polisacáridos como el almidón o ciertos carbohidratos más complejos. Vamos a tener que el jugo pancreático va a tener también lipasa, que es la enzima encargada de degradar los lípidos junto con las sales biliares, como aparece en esta lámina. Y este jugo pancreático también va a tener polinucleotidasas, que va a ayudar en la ruptura de ciertos ácidos nucleicos que están presentes en las células del alimento. O sea, este jugo pancreático es complejo, pero lo que me interesa que sepan de él es que está conformado por un montón de enzimas, y estas enzimas van a participar cada una sobre un nutriente distinto, ¿ya? Recordar que el hígado, que nos aportaba las sales biliares o la bilis, ayuda a la emulsión de la grasa. O sea, sin estas sales biliares, estos lípidos del alimento no pueden ser digeridos por la lipasa. Por lo tanto, las sales biliares son esenciales para que la lipasa pueda hacer su acción degradante de ácidos grasos. Ya, vamos entonces, una vez que vemos que en el duodeno tenemos esta liberación del jugo pancreático, saber que estas células epiteliales que vimos en algunos cortes histológicos, y que acá tenemos algunas representaciones, tienen en su superficie también adosadas ciertas enzimas. Enzimas que van a seguir sumando al proceso digestivo, como son la sacarasa, la maltasa, la lactasa, la oligo-1,6-glucosidasa, algunos aminopeptidasas y dipeptidasas. ¿Ya? O sea, acá, fíjense que es una imagen de estas células epiteliales, como se estaría viendo desde el lumen, y tenemos estas moléculas de color verde y azul, que son microorganismos que están en la zona, y enzimas que están accionando directamente la degradación de los alimentos. Todas ellas encargadas de cada uno de los nutrientes. Entonces, en el caso de los intolerantes a la lactosa, tendríamos déficit de lactasa, que está siendo liberada y producida por estas células epiteliales. ¿Ya? Luego llegamos al intestino grueso, que está formado por el ciego, colon, ascendente y descendente. Tenemos entonces que en esta zona del intestino grueso, que es la final, ya del tracto gastrointestinal, vamos a seguir teniendo la participación de las glándulas mucosas con producción de mucina. Es una zona pobre en enzimas, entonces todas estas enzimas que vimos en la lámina anterior, acá ya no las tenemos, porque la función del intestino grueso no es tanto digerir el alimento, sino que es más que nada absorber agua, ¿ya? Vamos a tener la absorción del agua, y además aquí vamos a tener la participación de los microorganismos. Entonces vamos a tener una fuerte actividad microbiana.
en el intestino grueso. ¿Quiénes participan en esta digestión microbiana? Lactobacilos, streptococos, coliformes, bacteroides, levaduras, ¿ya? Todos ellos van a participar en la metabolización de productos nitrogenados e hidrocarbonados. O sea, van a tomar todo aquello que no fue degradado y absorbido en el compartimiento anterior, que era el intestino delgado, y lo van a metabolizar, ¿ya? O sea, lo que nosotros no pudimos digerir, ellos lo toman como insumo, como sustrato, lo modifican y liberan sustancias que son desechos para ellos, pero que el animal puede utilizar, como son el indol, escatol, fenol, aminas, amoníaco y algunos ácidos grasos volátiles. Entonces, están ahí estos microorganismos, toman todo lo que no se utilizó, lo utilizan para ellos mismos y liberan ciertos componentes. Bueno, los más importantes son los ácidos grasos volátiles. Vamos a ver que en el rumiante estos son los principales y van a ir, en el caso del cerdo que estamos viendo como ejemplo, a aportar de manera energética, ¿ya? Y también tenemos algunas vitaminas del complejo B que vimos la clase anterior, eran formadas o sintetizadas por estos microorganismos. Entonces vamos a tener que ellos van a participar en otorgarnos estas vitaminas. Y obviamente lo que no se absorbe, lo que no se digiere, es eliminado a través de las heces. Estas heces van a contener todo el material no digerido por el animal. Y además van a tener agua, ¿ya? El agua que no se absorbe. Secreciones como esta mucina que dijimos que se va liberando por todo el tracto gastrointestinal. Las heces van a estar compuestas también por células epiteliales desprendidas. Recordemos que las células se van renovando, ¿ya? Y aquellas que van muriendo por un proceso natural van desprendiéndose y se van eliminando con las heces, junto a bacterias, que son estos microorganismos que están en el tracto gastrointestinal, sales orgánicas y algunos productos de la descomposición microbiana interna. Entonces, si les toca analizar heces, seguramente algunos de ustedes van a analizar en alguna tesis, va a ver que las heces están compuestas por todos estos participantes. ¿Qué me puede decir cuándo vamos a tener mayor, por ejemplo, en un perro? ¿Cuándo vamos a tener mayor excreción de heces? ¿Después de comer? Claro, pero para tener heces hay que comer, pero ¿cuándo? ¿Qué característica del alimento me haría que fuera mayor productor de heces? La fibra, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la fibra? Es menos digerible, ¿ya? Entonces ahí está. Cuando un alimento es menos digestible, va a generar mayor cantidad de heces. Por eso que ustedes ven en los anuncios de comida para perros que hay ciertos alimentos que eliminan menos heces en los perros, es porque son más digeribles. Y por lo general esos alimentos que generan menos heces, en realidad son más digestibles, se les da menor cantidad. Entonces te dicen, mira, tu perro tiene que comer en vez de 500 gramos, 300. Porque claro, de los 300, casi el 80% es digerible, ¿ya? Versus otro que puede tener una digestión o una digestibilidad de 80%, perdón, de 50%. Eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Alimentos menos digeribles o son más heces? Claro. Entre menos digestible, más heces porque más va a ser eliminado, sin poder ser utilizado y absorbido. Ya. Como estamos hablando de los cerdos, vamos a ver algunas particularidades de los lechones, es decir, los cerditos de baja edad, que van desde el nacimiento hasta la 5ª semana de vida. No sé si vieron el sistema productivo de cerdos en producción. ¿Tienen producción ahora? Ah, ya. Bueno, el sistema de producción porcina es un sistema que considera desde que el animal nace hasta que el animal son 114 días, si no mal recuerdo, que tiene un peso de 150 kilogramos, ¿ya?
Entonces, hay distintas etapas y en cada etapa, vamos a verlo más adelante, vamos dándole distintos nutrientes, ¿ya? Igual que pasa en los perros, de cachorro, adulto, a senior, pasa en estas distintas etapas del sistema productivo. Pero los lechones, cuando recién nacen, van a tener particularidades en su sistema digestivo. O sea, todo lo que yo les mencioné no necesariamente es cierto para los lechones, ¿ya? Porque ellos están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, y también se va desarrollando su tracto gastrointestinal. Lo primero es que, ya lo habíamos mencionado, las primeras 24 horas, los cerditos, como son animales mamíferos, tienen la capacidad de absorber las proteínas de la leche materna. Consumen leche de su madre, ¿ya? Y estas proteínas obviamente se absorben y le ayudan al tema de la defensa inmunológica, porque vamos a absorber anticuerpos que el animal puede degradar y puede utilizar para generar memoria inmunológica. ¿Qué pasa con ellos? Que como su tracto gastrointestinal va madurando y vimos que en cada una de las porciones se requieren distintas enzimas, ¿ya? Recordar que la parte que tiene mayor liberación de enzimas es la región del duodeno, donde tenemos la participación del jugo pancreático, ¿ya? Acá en los cerditos no está tan maduro, entonces tenemos que la quimosina, que es la que degrada enlaces peptídicos de la caseína, que es la proteína de la leche, va a estar más alta en los lechones. Por una razón obvia, ellos acaban de nacer, están consumiendo leche, son mamíferos, por lo tanto, su sistema inteligente les dice, vamos a producir quimosina, que te va a ayudar a poder degradar la caseína durante estas primeras semanas de vida. También está alta la lactasa, que es la otra enzima, que va a degradar la lactosa, y en la tercera semana de vida recién va a comenzar a disminuir. Ya vamos madurando. De la tercera semana en adelante el cerdito ya está madurando y en la octava, que es lo que se considera lechones, en la octava ya vamos a tener el tracto gastrointestinal por completo maduro. La maltasa va a ir aumentando en la cuarta semana, la sacarasa entre la cuarta y la octava semana, y la alfa-amilasa en la cuarta semana. Entonces, según esto, ¿cuándo ustedes podrían comenzar a darle alimento a los cerditos, a los lechones? A la quinta. A la tercera semana o al mes. A la octava semana está completamente maduro, pero pueden comenzar a darle alimento antes. O sea, hay 3 meses. O sea, Como perdón, 3 semanas. Un mes y medio. Ya, hay distintos tipos de protocolos para incorporarle la alimentación. Ustedes saben que los perros que tienen a lo mejor más cercano empiezan a incorporar la alimentación ¿cuándo? A las 3 semanas ya pueden comenzar a darle alimento remojado. ¿Sí? Y que va de a poco madurando. Algo similar ocurre en los lechones. En los lechones hay 2 tipos de destete. Un destete precoz que ocurre a las 2 semanas. Vimos que en la segunda semana tenemos la lactasa alta, la quimosina comienza a reducir y tenemos poco de estas enzimas. ¿Ya? Pero hay un destete que es el destete precoz, donde se deja de dar leche de la madre y se comienzan a incorporar alimentos extruidos o peletizados que tienen subproductos de leche en polvo. ¿Ya? Entonces, suero de leche o otros componentes que podamos derivar de la producción, por ejemplo, de queso o de lo que productos lácteos, esos subproductos lácteos se pueden utilizar en formato de polvo para incorporar en alimentos de estos cerditos. Obviamente no es el 100%, lo van incorporando de a poco. Y tenemos el destete que es el más habitual, que es el destete de la tercera a la cuarta semana, donde le van incorporando cereales a la alimentación, pero idealmente estos cereales estén cocidos, ¿ya? ¿Para qué? Recuerden que el proceso de la cocción, que es un proceso térmico, ayuda a que los distintos enlaces de nutrientes vayan rompiéndose, entonces le facilitamos la digestión de los alimentos a los cerditos. ¿Qué pasa con eso? Reducimos los procesos de diarrea. Entonces, ayudamos a que los cereales sean más digeribles para los cerditos
Por lo tanto, menor material indigestible queda para las bacterias y así evitamos diarreas. Son prestigiosas. Ya. Entonces, esos dos procesos de destete tenemos en los lechones. Las particularidades a modo general es que les va madurando el sistema gastrointestinal y a la 8ª semana ya están full y depende de la enzima, van avanzando algunas, avanzando hacia su incremento y otras van decreciendo como la lactasa y la primera que es la quimosina. Eso es con los cerdos, que era nuestro animal base. Ahora vamos a ver algunas particularidades de las aves. ¿Ya? Las aves, lo primero es que no son mamíferos. ¿Sí? No toman leche. Estamos todos claros en eso. Segundo, que se reproducen a través de huevos. Y tienen una alimentación de tipo omnívora. Entonces comen fuente animal, fuente vegetal. Pueden consumir gusanos, pastos, granos, etc. Entonces, fíjense que la digestión en las aves va a ser distinta porque ellos primero no tienen dientes. Lo que les servía a los cerdos para degradar, para despedazar el alimento, en las aves no lo tenemos. Acá tenemos un pico. ¿Sí? Este pico, que es una estructura córnea, ¿ya? Que es dura y le ayuda a tomar los alimentos desde distintos lugares. Proceso de molienda no se genera. Si el animal lo consume, lo toma desde el lugar y inmediatamente lo ingiere. Hay un primer compartimiento que es la... ¿Cómo se llama esto? El buche, ¿cierto? Que es esta bolsita. Inmediatamente en la mitad del esófago se encuentra. ¿Y qué hay dentro del buche? La comida. ¿Qué? Comida, piedras, ¿ya? Hay piedras dentro de este buche que le ayudan a que a través de ciertas contracciones musculares del buche se vaya mezclando las piedras con el alimento, ¿ya? Están así como dando vuelta, mezclando, y esa mezcla genera que el alimento vaya reduciendo su tamaño. Además, en el buche, estas piedras que están en ese lugar por mucho tiempo están recubiertas por una población bacteriana. Por lo tanto, tenemos un porcentaje menor de fermentación bacteriana. Si tenemos fermentación bacteriana, entonces tenemos un proceso de digestión bacteriana. Tenemos una digestión aquí en este lugar bacteriana y física. ¿Ya? Entonces tenemos física y bacteriana. Luego del buche, pasamos a esto que se conoce como el estómago de las aves, que está formada por dos porciones. Una primera, que es el proventrículo, y una segunda, que es la molleja. ¿Ya? Proventrículo y molleja forman el estómago de las aves. Cada una tiene su función. La primera, que es el proventrículo, tiene una función más física, tiene mayor fuerza muscular para generar esta contracción y la molleja ya es más de almacenaje para poder pasar a la siguiente porción, que es el duodeno. La molleja igual tiene como piedritas. Probablemente se caen algunas y quedan aquí en el saco, pero es por caída, ¿no? Porque obviamente las aves después la van eliminando. En realidad yo nunca sí vi una buche y había estado todo bueno. ¿Sí? Qué raro. Seguramente es por el tipo de alimentación. Pero sí, imagínate que van tomando alimento desde la tierra y van tomando ciertas piedritas, la van consumiendo. Ya. Entonces luego tenemos el intestino delgado, al igual que en el cerdo. Acá tenemos que es mucho más corto. Esta parte del duodeno es como una U y en medio está el páncreas. Luego tenemos el hígado, que también desemboca su material o su producción, y el intestino delgado, que no, digamos, no tiene esta, ¿cómo se llama esta mallita que se acuerdan de su... El del yeyuno, que está como en medio, esta telita delgada. ¿No era mesoilla? Oh, ¿mesoilla?
Mesoyeyuno, ya esa. Acá no está. Sí, entonces está la tripa, se dobla obviamente dentro de la cavidad abdominal del ave, pero no tiene como esta, digamos, esta forma de abanico, ¿ya? Luego pasamos acá al intestino grueso, donde tenemos dos sacos ciegos. Y obviamente, intestino grueso se genera la fermentación bacteriana de lo que no es digerido. Acá en las aves, los ciegos toman mayor importancia porque se genera la digestión bacteriana que les va a aportar distintos nutrientes que no fueron aprovechados en las porciones anteriores para llegar al colon y luego en la cloaca. ¿Vale? Algunas particularidades de los pollitos. ¿Ya? Los pollitos apenas eclosionan, apenas nacen, son capaces de digerir de inmediato los granos y alimentos. Entonces, lo que no pasaba en los cerdos, que tenían 4 o 8 semanas para madurar, los pollitos tienen de inmediato estas enzimas. Por lo tanto, ellos sí pueden consumir granos al día, pasto, gusanos, lo que sea. ¿Ya? Están como listos para la vida, de inmediato. ¿Puedo mencionar acá? Eso. Luego perros y gatos. ¿Ya? Acá sabemos que tenemos dos animales que son predominantemente carnívoros. Hay uno que ya está más adaptado al consumo de vegetales, que es el perro, y otro que lo acepta, pero en un porcentaje muy, muy bajo. Vemos acá la imagen de un tracto gastrointestinal de un perro. El estómago es de un tamaño muy pequeño y tenemos un intestino delgado, largo, mientras que el intestino grueso es más corto, obviamente, que el delgado. ¿Cuál es la particularidad de este tracto gastrointestinal? Que al ser un estómago pequeño va a recibir porciones de alimento pequeñas, ¿ya? Su capacidad física es reducida, por lo tanto estos animales consumen varias veces al día alimento. Los mayores procesos de digestión son en el estómago y en el intestino delgado, que es lo que habíamos visto anteriormente. La participación en ellos de componentes nutricionales que vengan de fermentación bacteriana es menor, menos importante. Y una particularidad es que los perros carecen de la enzima alfa-amilasa en la saliva. ¿Ya? O sea, no tendríamos este rol protector de la alfa-amilasa en la saliva. Tienen mayor producción de pepsina, ambos, y que al ser animales altamente carnívoros o predominantemente carnívoros, obviamente está una de las enzimas más importantes para poder degradar la proteína junto con la tripsina y otros pepsinógenos. Eso, de los perritos y de los gatos. Vamos a ver más cuando veamos la clase especializada sobre estos animales, ¿ya? Esto es como una pincelada general. Luego tenemos los equinos, que es un herbívoro, pero no es rumiante, o sea, no tiene rumen, pero sí tiene una importante participación bacteriana, en la fermentación bacteriana, que es en el ciego. Y acá vamos a tener que el ciego es el segmento del tracto gastrointestinal en los equinos que ocupa mayor espacio dentro de la cavidad abdominal. O sea, ustedes llegan a hacer una necropsia de un equino, van a ver lo primero, el ciego. Como cuando abren una vaca y ven el rumen, acá el ciego. Igual que el perro, tiene un estómago pequeñito, de una poca capacidad física, por lo tanto también consumen varias veces al día alimento. Consumen alimento, se digiere, se transporta, va avanzando, cuando recién se vacía, pueden consumir de nuevo. ¿Ya? No tienen una capacidad tan grande de expansión, como el cerdo, por ejemplo, o como nosotros mismos, que podríamos estar comiendo y vamos agrandando el estómago, se va agrandando. Estos animales no lo poseen, están desarrollados. Otra característica de los equinos es que estos carecen de vesícula biliar, que era esta bolsita, ¿cierto?, donde se acumula la bilis. En los equinos no existe.
pero sí hay producción de bilis. El hígado produce bilis y lo va liberando de manera constante. No lo almacena. ¿Por qué? Porque no lo necesita. No necesita una gran cantidad de bilis para digerir las grasas. Recuerden que la bilis es para emulsionar las grasas. Al ser un animal herbívoro, no consume mucho lípido. Por lo tanto, lo va liberando, pero en bajas cantidades. Es por eso que no sé si han visto la grasa de un equino. ¿Han visto carne de equino en la grasa? Es más amarilla, ¿cierto? Porque va liberando de manera continua bilis y esa bilis se va acumulando en la grasa corporal. Tiene una baja actividad amilasa y eso sería. Ya. Vamos a ver entonces un poquito más de la... esta lámina es para volver a mencionar la importancia del ciego, que es donde ocurre la digestión o un proceso alto de digestión. Entonces todo lo que no se digiere llega a este segmento que es parte del intestino grueso. En los otros animales, en el cerdo que vimos, se digería todo principalmente en el intestino delgado y se absorbía en él. Y el intestino grueso era solamente para absorber agua y alguna fermentación bacteriana. Acá la digestión más importante ocurre en el ciego, ¿ya? Y participan estos microorganismos. Ya. Una vez entonces digerido el alimento, vamos al proceso de absorción. ¿Qué se genera a través de estos mecanismos que ustedes conocen? Transporte pasivo, transporte activo y pinocitosis. A ver si alguien se acuerda de qué es lo que es la pinocitosis. No. Sin ver el celular, obviamente. Que como una o sea, creo, es como cuando son como que encajan así. Ya, pensemos primero en la célula epitelial. Vamos a poner, me quedó muy linda. Esta célula, ¿cierto? Hay una al lado, hay otra al lado, y están todas formando una capa. ¿Ya? La pinocitosis es cuando estas células en este lugar, acá, se genera una vesícula. La membrana se adapta para generar una vesícula y en esta vesícula ingresan nutrientes. ¿Qué nutrientes? La pinocitosis son nutrientes en formato líquido. ¿Ya? Entonces esta célula forma esta vesícula y va avanzando hasta que ingresa el nutriente. Acá están los distintos organelos, ¿cierto? La mitocondria, el retículo endoplasmático, todo lo que tiene la célula dentro. Y esto se digiere donde tenga que ser, pero en formato líquido. Esa es la pinocitosis. Los otros transportes pasivos, recuerden que son por entrada directa por la membrana. Y acuérdense que esta membrana de esta microvellosidad que está acá, o que también continúa acá, está formada por esta bicapa fosfolipídica, ¿cierto? Y aquí hay proteínas de transporte, hay proteínas transmembrana, hay canales, hay un montón de proteínas que nos van permitiendo el paso de los distintos nutrientes. Entonces, transporte pasivo sin gasto energético para algunos nutrientes, transporte activo con gasto energético para nutrientes de mayor tamaño o nutrientes que requieren hacer un paso contra su gradiente de concentración. ¿Sí? Ya, los primeros que vamos a ver son los carbohidratos. Tenemos capacidad para absorber disacáridos y monosacáridos. ¿Ya? Disacáridos y monosacáridos van a estar, acá tenemos otro corte histológico donde tenemos estas microvellosidades, cada uno de estos puntos de una célula, un núcleo de célula. Tenemos estos monosacáridos que están ahí en la superficie y van a atravesar. El principal carbohidrato absorbido, que les va a servir a ustedes para la obtención de energía, es la glucosa. Y esta glucosa en particular va a requerir siempre de transportadores, ¿ya? Que por lo general requieren energía, o sea, son un transporte de tipo activo, y utiliza los gradientes de concentración de minerales.
están más concentrados fuera de la célula que dentro. Entonces, ese diferencial de concentración de minerales hace que se muevan estos minerales a través de una proteína X y la glucosa se acopla en un lugar de la proteína como que se da vuelta y entra la glucosa. O sea, eso sería sin energía, ¿ya? Pero también lo ocupa con transportadores que ocupan energía. Entonces, estos carbohidratos están utilizando mecanismos siempre activos, pero activos, digamos, directos y activos indirectos, que son primarios y secundarios, creo. Después lo vamos a ver más adelante. Las grasas, que son los otros nutrientes que deben atravesar la membrana plasmática de la célula, como son grasas, pueden hacerlo de manera directa. O sea, su transporte puede ser directo si están en un tamaño pequeño, que pueda ser capaz de atravesar la membrana, y también van a generar micelas junto con la mezcla de sales biliares. O sea, estas sales biliares, además de emulsificarlas para generar la digestión, le ayudan a generar estas micelas que son capaces de atravesar la membrana plasmática de las células epiteliales. Entonces vamos a tener difusión pasiva en estas células, sobre todo por el borde cepillo, y las sales biliares después en el ilion, como que las que van unidas, las sales biliares también van a ser capaces de absorberse por sí solas, y lo van a hacer en el ilion por un proceso activo. Otro método de ingresar de las grasas al torrente sanguíneo es a través de los kilomicrones, que son gotitas de grasa que se va a incorporar de manera directa a la circulación. Vimos que esta microvellosidad tenía en su interior vasos sanguíneos y tenía vasos linfáticos. Estos kilomicrones, que son las gotitas de grasa delgaditas, van a ser capaces de atravesar y pasar directo al vaso sanguíneo. O sea, sin siquiera tener que pasar por la célula epitelial. Las proteínas son otra cosa. Ya dijimos que no son capaces de transportarse directamente por la membrana, sino que se tienen que degradar y pasar a péptidos o aminoácidos libres. Y estos sí van a ser capaces de atravesar. Acá tenemos un esquema que nos muestra una célula epitelial y nos muestra cómo un péptido que está en el lumen intestinal ingresa a la célula epitelial. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un transportador que utiliza el movimiento de hidrógeno desde un lugar donde está más concentrado hasta hacia un lugar interno donde está menos concentrado. Entonces, por diferencial, tiende a entrar. Su entrada genera el movimiento de esta proteína transportador que toma el péptido de afuera y lo ingresa. ¿Ya? Acá, en este transportador, mueve tanto el hidrógeno como los péptidos desde afuera hacia adentro. ¿Ya? O sea, ambos hacia el mismo lugar, y la energía está generada por el gradiente de concentración. Lo mismo que el sodio. Ocupa el gradiente del sodio para la movilización de vuelta del hidrógeno. Entonces ahí se mueve adentro para mover el péptido, pero luego sale a través del diferencial del sodio. Dentro de la célula epitelial, lo que pasa es que estos péptidos siguen siendo degradados por peptidasas citosólicas. Hay enzimas dentro del citoplasma que siguen rompiendo estos péptidos hasta que los transforman en aminoácidos. Y estos aminoácidos son capaces de atravesar la membrana basal de la célula epitelial para poder llegar a los capilares que estaban dentro de la microvellosidad. ¿Ya? También pueden atravesar algunos péptidos de bajo tamaño. La próxima semana vamos a ver qué pasa, o quizás esta, no vamos a alcanzar aquí. Vamos a ver qué pasa con estos péptidos y aminoácidos. Llegan al torrente sanguíneo y ¿qué pasa con ellos? ¿Qué me puede decir? ¿Para dónde van? Músculo, órgano. ¿Ya? Van para distintos lugares y en ellos se metabolizan. ¿Ya? Entonces vamos a ver el metabolismo de estos nutrientes. Estamos en el proceso de absorción, digestión, absorción, y luego viene el metabolismo.
Los minerales, que ya sabemos, ustedes ya los conocen, hay un montón de minerales, van a variar en su método de transporte desde un lugar a otro. Algunos van a utilizar la difusión simple, otros van a utilizar transportadores. Van a necesitar algunos de vitaminas, como el calcio, por ejemplo, para poder ser absorbidos. Recuerden que la vitamina, esto es de la prueba de la próxima semana, la vitamina D en su formato activo, 1,25-dihidroxicolecalciferol, la próxima semana, cátedra. Este formato activo de la vitamina D en el riñón, recuerden, ayuda a que el organismo sintetice más proteínas de absorción del calcio. Entonces tenemos mayor cantidad de proteínas de absorción en las células epiteliales. Es como que la membrana de mi célula linda que está acá esté con mayor cantidad de proteínas de absorción de calcio. ¿Ya? Y eso es por esta vitamina. Tenemos otros minerales como el fierro, que tiene una regulación intrínseca. Es decir, ¿dónde encontramos el fierro? Dentro del organismo animal. En la sangre, ¿cierto? Las células sanguíneas mueren, tienen una duración. No recuerdo cuál es la duración, pero probablemente sea día, semana. Día o semana, por ahí. 120. Ya. 120 días, que serían 4 meses. Ya, igual duran harto. ¿Seguro? ¿Tanto? Wow. Duran harto. Entonces, imagínense la importancia de esas células para durar tanto. Entonces, estas, una vez que mueren, liberan el hierro, y el hierro, en vez de ser eliminado, se recicla. Entonces, así evitamos que hayan pérdidas. Como el hierro no es un mineral que está tan habitualmente en los alimentos, evitamos perder el hierro y además evitamos absorber tanto hierro. Porque recuerden que el hierro es un micronutriente, es un micromineral. Por lo tanto, lo requiere nuestro organismo, pero tenemos que siempre resguardar los rangos de mínimo y máximo. Y esto lo regula el organismo por sí solo. Otros, como el zinc, son absorbidos por transportadores que están acoplados al calcio. O sea, en la medida que va aumentando, va ingresando el calcio, va el zinc también adosado. ¿Y para qué me sirve el zinc? Por ejemplo, para los procesos de regeneración celular. Entonces, este mineral lo necesito para poder restaurar los glóbulos rojos, o las células inmunes, o las células epiteliales que voy perdiendo durante el proceso de la digestión física, ¿ya? Si como mucha fibra, las células se van eliminando, y entonces requiero de este mineral para poder regenerar mis células. Y hay otros minerales que son mejor absorbidos, por ejemplo, en formato inorgánico, como es el yodo, ¿ya? Inorgánico quiere decir que está por sí solo y que no está adosado a otros minerales o a ciertas proteínas, ¿ya? Sino que está solo en el alimento. O sea, pero está como libre. Las vitaminas tenemos, ¿cierto?, de tipo liposoluble e hidrosoluble. Ya sabemos que aquellos que son liposolubles, como la A, la D, la E y la K, requieren lípidos para su absorción, y la absorción va a ser de tipo pasiva, porque al ser lípidos pueden atravesar la membrana plasmática de manera fácil, sin requerimiento de energía. ¿Dónde se genera la necesidad de energía? En las hidrosolubles, que son las del complejo B, que ustedes ya la conocen, la saben, me imagino, para la otra semana para la prueba, y la vitamina C. Estas van a utilizar difusión simple, transportadores dependientes de sodio, y en el caso de la vitamina B12 va a necesitar del factor intrínseco, que es esta glucoproteína que dijimos estaba en el estómago, para poder ser absorbida. Eso. Acá pasamos a rumiante. Yo no sé, ¿a cuánto lo encontramos? A las 10, 40 minutos. ¿Quieren seguir o prefieren otro? Un break. ¿Ya? Son las 10, son 20 para las 10. 20 para las 11, perdón. Ya. Entonces, tenemos ahora la digestión presecal, que es la digestión antes del ciego. ¿Ya? Esta digestión presecal se da en los animales rumiantes. Rumiantes como el bovino, los caprinos y los ovinos.
Esta digestión presecal es una digestión que se da en el rumen, ¿ya? Este rumen que es uno de los 3 preestómagos de los rumiantes. Recordemos que los rumiantes tienen 3 preestómagos y un estómago verdadero, que sería en el caso de el bovino que estamos viendo acá, el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. Ese es, digamos, el trayecto del alimento. Entra, se digiere, pasa por el esófago, llega al retículo, pasa al rumen, omaso y abomaso. Y obviamente este rumen es el compartimiento de mayor tamaño, que está hacia el lado izquierdo, por eso que ustedes pueden auscultar o percutir en la región izquierda del animal, del rumiante, el rumen, ¿ya? En ese espacio que queda entre las costillas y en la cresta ilíaca, ese triángulo que no recuerdo cómo se llama, esa zona es para percutir y ver el contenido del rumen. Nos da una idea de lo que está pasando dentro. Cuando, por ejemplo, tenemos animales que están impactados, que tienen mucha producción de gases, vamos a poder verlo en esta zona, ¿ya? Al lado derecho pasa lo contrario, también tenemos el rumen, pero podemos también auscultar o percutir otros compartimientos del rumiante y algunas vísceras al lado derecho. Acá está el lado derecho. Vemos que tenemos el rumen en la parte de arriba y en la zona más baja tenemos el abomaso y algunas vísceras que pueden estar por acá participando. Ya, entonces, retículo, rumen, omaso y abomaso. Cada uno de estos compartimientos tiene una función. Lo más importante para mí son el rumen y el abomaso, que es similar al estómago. Lo que pasaba en el estómago del cerdo, que era donde se degradaban las proteínas, es lo que va a pasar en el abomaso. Digestión proteica, para luego pasar al intestino delgado y generar la absorción de estos distintos componentes de las proteínas, aminoácidos, oligopéptidos. ¿Ya? Acá tenemos 2 imágenes que nos muestran la mucosa del rumen. El rumen es donde están estos microorganismos que tienen una relación simbiótica con los rumiantes, bacterias, protozoos y hongos. Y estos microorganismos van a tomar los alimentos, van a utilizar los alimentos, los nutrientes del alimento, para sí mismos, para su crecimiento. Y su crecimiento va a liberar ciertos componentes que el animal va a poder aprovechar. ¿Cuáles son? Los ácidos grasos volátiles. Acético, propiónico y butírico. Los 3 ácidos grasos volátiles. Acétido, propiónico y butírico. Estos ácidos grasos volátiles, que son generados dentro del rumen por estos microorganismos, van a ser absorbidos, son ácidos grasos volátiles, o sea, son captados por estas mucosas que los absorben y los hacen pasar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y acá vemos 2 tipos de mucosas. ¿Podría repetir cuál es? Sí, no, sí lo voy a mencionar hartas veces. Ahí después tenemos una clase especial para los rumiantes, pero propiónico, acético y butírico. Acético y butírico. Butírico, con B larga. Creo que los protozoos producen el metano en la comida. Ambos, o sea, todos los microorganismos van a descomponer. Y claro, los protozoos y las bacterias también. Tenemos bacterias metanogénicas y los protozoos también producen metano. ¿Ya? Como los microorganismos internos. Sí, ya. Acá vemos 2 imágenes de mucosa y fíjense la coloración y la diferencia en tamaño y en grosor. Este del lado derecho, o izquierdo para ustedes, son microvellosidades, que era lo que habíamos visto, cortitas. Son cortas y tienen como una forma de lentejita. Y tienen una coloración más opaca o no tan irrigada. Pero en realidad la imagen, ya. Lo más importante es el tamaño. Mientras que al lado derecho tenemos una microvellosidad más alargada, más delgada y irrigada, brillosa, muy brillosa. Estos cambios entre una y otra
es lo que se produce constantemente dentro del rumen de los rumiantes, o que se puede producir dentro del rumen a través de un cambio en la alimentación. O sea, yo tomo al rumiante y le doy un día pura paja, ¿ya? Y va a tener la mucosa de este tipo. Mientras que si le doy granos, le agrego un porcentaje de grano, va a empezar a presentar este tipo de anatomía en su mucosa ruminal. El paso de uno a otro demora entre 2 a 3 semanas, ¿ya? Para que cambie físicamente la estructura interna y se alarguen las mucosas y cambie la coloración y todo lo demás. En 3 semanas genero este cambio. Entonces, ¿por qué me importa esto? Porque va a ocurrir este cambio sí o sí, por ejemplo, en la producción de las vacas de producción de leche. ¿Se acuerdan que vimos algo de las vacas que producían leche en periodo de secado? Que les sacábamos los concentrados y les aumentábamos la fibra, ¿sí? Entonces, si aumentamos la fibra, nos vamos a acercar a esta forma. Y si aumentamos los concentrados, a esta otra. Entonces, estos cambios sí o sí lo van a generar en el proceso de secado, que sería de acá para allá. Una vaca lactando, una vaca seca. ¿Ya? Una vaca seca, una vaca lactando. Hay una modificación física que dura 3 semanas y también hay una modificación interna de las familias bacterianas que están dentro. Dijimos que tenemos protozoos, hongos y bacterias, pero las de mayor importancia son las bacterias. Entonces, en esta digestión microbiana, donde tenemos la participación de los microorganismos, vamos a tener el rumen, que es nuestro gran amigo, que necesita del proceso de la rumia. ¿Y qué es la rumia? Es la remasticación del alimento. El animal rumiante bovino come el alimento, lo traga y llega al retículo. En el retículo se mantiene y es regurgitado, ¿ya? Lo escupe, no lo vomita, porque si fuese vomitado necesitaríamos estómago, necesitaríamos jugo gástrico, ¿ya? Acá lo regurgita, lo expulsa, lo remastica, que es la rumia, lo vuelve a masticar y reduce su tamaño. O sea, teníamos una fibra así que llegó al retículo, lo regurgita, vuelve a la boca, lo mastica y en vez de ser así, ahora vuelve así. Y de este tamaño ingresa al rumen, ¿ya? Que es donde están todos estos microorganismos, protozoos, hongos y bacterias. Ya. Este proceso de rumia, que es tan fundamental para reducir el tamaño de partícula del alimento, además es fundamental para poder generar saliva. Y la saliva en estos animales es muy necesaria. Habíamos visto que la saliva en el cerdo estaba compuesta por amilasa, por mucina, por sales orgánicas, que le daban un pH, que era un pH de tipo 7.5. alcalino, ¿ya? Acá el pH de la saliva también es alcalino y nos ayuda a mantener el pH del rumen. Porque piensen que lo que acabamos de decir es que estos microorganismos que están dentro generan ácidos grasos volátiles, que como su nombre lo dice son ácidos. Por lo tanto, acidifican todo lo que está dentro del rumen. Y nosotros no queremos que esté tan ácido. Entonces, la saliva que se genera en las glándulas salivales va a llegar al rumen y va a tamponar o va a neutralizar el pH del rumen, que se tiene que mantener siempre en este rango, entre 5,5 a 6,5. ¿Ya? El pH del rumen entonces es de 5,5 a 6,5. ¿Qué pasa si pasamos de pH 5,5 a un 4,5? Estamos ante un proceso de acidosis ruminal. Ustedes vieron la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica. Acá tenemos acidosis ruminal, que se está produciendo en el rumen. Y eso obviamente, al ser un compartimiento tan grande, repercute en todo el organismo. Porque se acidifica el lugar y eso pasa a la sangre y la sangre se lo mueve por todo el organismo y el animal entra
en un proceso patológico, ¿ya? Que es crítico para los animales de producción, los rumiantes en este caso. Y obviamente si subimos el nivel, alcalosis ruminal. Alcalosis ruminal. Es menos probable, es más probable que tengamos casos de acidosis ruminal, pero se podría dar eventualmente si estamos manejando mal la dieta de estos animales. Ya. Entonces, en este rumen se van a generar estos ácidos grasos volátiles y además se van a producir gases, como el metano, que es otro desecho de los procesos metabólicos que ocurren dentro, y estos gases se van a eliminar por el eructo, ¿ya? En este rumiante, a través del eructo, va a eliminar los gases que se van generando por la fermentación microbiana. ¿Qué pasa si el animal no puede eliminar estos gases? Meteorismo, ¿ya? Entonces vamos a tener un rumen que va a aumentar aún más de tamaño, vamos a tener casos de timpanismo, meteorismo, timpanismo, que puede generar la muerte del animal. Y eso, vamos a break porque se están quedando dormidos. Estoy viendo que están haciendo algunos. Así que son las 10:50 a las 11:05. ¿Ah? Oh. ¿Necesita? Ya. Pierde. Sí, es mejor.